Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Señor, gracias por el privilegio de tu presencia. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres fiel y eres verdadero. Te exaltamos y te damos gloria y honra a ti. Oramos por los diezmos y las ofrendas que han sido traídos al alfolí, pidiéndote siempre, Señor, que tú bendigas al dador alegre. Gracias, Señor. Bueno, este día vamos a continuar con nuestro estudio en el libro o el Evangelio según Juan. Y como habíamos dicho, Juan, el teólogo, o el que escribió el Evangelio según San Juan, fue el único apóstol que murió una muerte natural. Todos los demás apóstoles fueron martirizados por causa del nombre de Jesús, el nombre de Yeshua. Muchas veces yo he escuchado gente decir, yo quisiera ser como Tomás, o quisiera ser como Pablo, o quisiera ser como otro de los hombres o mujeres grandes de la Biblia. Y digo, pues está bien, pues claro, Dios te va a premiar. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que los escritores de la Biblia, los que sirvieron al Señor, sufrieron mucho, ¿verdad? Pueden leer sobre la historia de Pablo y todas las cosas que le pasaron. Y saben que, pues yo no sé qué va a pasar. Obviamente yo no me doy de voluntario para sufrir las cosas que sufrió Pablo, pero lo que a mí me anima es de que a pesar de que ellos, los profetas, Jeremías, Isaías, los apóstoles, sufrieron por el Señor los preservó hasta el final. Y así como Dios los preservó hasta el final, yo tengo la fe que Dios nos va a preservar a nosotros hasta el final. Amén. Tal vez no tengamos que pasar lo que ellos pasaron, pero de todas maneras necesitamos el Señor que nos ayude y nos preserve a llegar. Gracias, Padre. Bueno, esta mañana vamos a ver los primeros 12 versículos de el segundo capítulo del Evangelio de Juan. Y he intitulado este mensaje El primer milagro de Jesús, el primer milagro de Yeshua. Me van a escuchar decir Jesús o Yeshua, es lo mismo. Jesús es el nombre en castellano, en español, de Jesús, y Yeshua es el nombre hebreo. El nombre de Jesús proviene del latín de Jesús, y nosotros lo pronunciamos Jesús en español. Entonces, solamente quería hacer esa aclaración. Estoy diciendo lo mismo, Yeshua, Jesús en hebreo, Jesús en español. Bueno, vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios, en nombre del Señor, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús, Yeshua y sus discípulos. Entonces, el tercer día se refiere al día siguiente del último día mencionado. Eso lo pueden ver en el capítulo 1. Y caminar desde donde Juan bautizaba hasta Caná, probablemente había tomado 3 días de camino. Hicieron aproximadamente 3 días, por eso dice el tercer día después de ese día mencionado. Ahora, Caná se encontraba a unos 7 kilómetros al noroeste de Nazaret. Y Nazaret es el pueblo donde Jesús se crió. ¿Se acuerdan que lo llamaban Jesús de Nazaret? Él nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Y lo que han encontrado los arqueólogos es que Nazaret era un pueblo totalmente insignificante. Era un pueblo súper pequeño. Y por eso cuando Jesús se levantó y empezó a hacer los milagros, decían, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Y Dios así es, hermanos. Miren, Dios toma lo sencillo. Por eso esta mañana hablamos de que Dios toma lo poquito que tenemos y lo multiplica. Entonces nunca debemos de sentirnos de que Dios no nos puede usar, ¿verdad? Lo que tenemos que pedirle al Señor es, Señor, úsame a pesar de mí mismo. Porque Dios usa a las personas a pesar de ellas mismas. Entonces Nazaret era un pueblo muy humilde, no era muy notable, pero allí fue donde se creó Jesús, Yeshua.
Y la redacción del texto, la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos fueron invitados. Sugiere que Jesús y a sus discípulos fueron invitados gracias a María. Y el nombre hebreo de María es Miriam. El nombre original de María es Miriam. Lo mismo la María la hermana de Moisés, su nombre es Miriam. Pero fueron lo que yo llamo occidentalizados y ahora pues le pusieron María. Claro, no tiene nada de malo eso. Ahora, su iniciativa al pedirle a Jesús que ayudara cuando se acabó el vino, en verso 3, podría indicar que tenía algún parentesco con la familia que celebraba la boda. Ahora, esto es importante. Esto es importante que sepamos los detalles, que sepamos el contexto para comprender la magnitud del milagro que iba a hacer Jesús, ¿verdad? Yeshua. Vamos a continuar, versos 3 y 4. Dice, y faltando el vino, se les acabó el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Es muy interesante, ¿verdad? O sea, no dijo Jesús, tienes que darle vino, tienes que hacer algo. Le dijo Jesús, no tienen vino, ¿verdad? Y Jesús le contestó algo muy interesante. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es muy interesante eso. Entonces, miren, en el Oriente, en el Medio Oriente, la hospitalidad era un deber sagrado. O sea, nosotros ahora, pues sí, gracias a Dios recibimos a las personas y todo, pero la hospitalidad para nosotros no tiene el mismo significado que tenía en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de la historia cuando Dios mandó a los 2 ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan de eso? Y que entraban a la ciudad y los hombres perversos querían violar a los ángeles. ¿Se acuerdan de eso? Y salió, ¿cómo se llama? Lot. Salió Lot y les dice, varones de la ciudad, no hagan esto, por favor, no hagan esto. Les ofrezco mis hijas. Entonces uno dice, oye, pues, ¿qué tipo de padre va a hacer eso? Pues lo que tenemos que comprender es que cuando alguien tenía a un invitado, cuando cuando lo recibía a su casa, la vida de esa persona le pertenecía al huésped. Si algo le pasaba a una persona que habían recibido, entonces esa persona tenía que responder por ellos. Así era. Abraham, ¿se acuerdan cuando fue el Jesús preencarnado y los 2 ángeles fueron? ¿Qué hizo Abraham? Dijo, Sara, manda que maten el mejor animal y lo recibió, le lavó los pies porque la hospitalidad era algo sagrado, así como lo oyen. Entonces, este banquete de bodas, los banquetes de bodas, no crean que era como ahora se casan en la mañana, ¿verdad? Y luego hacen un banquete, celebran y luego se van la pareja a la luna de miel. No, las bodas duraban 7 días. ¿Se acuerdan que es un retrato muy bonito del rapto de la iglesia? Jesús se fue, va a regresar por nosotros y vamos a celebrar por 7 años las bodas del Cordero durante la gran tribulación. Entonces, no me quiero desviar mucho. La boda duraba 7 días y la familia de Jesús no era rica. Jesús fue pobre, ¿sí sabían eso? Cuando Jesús nació, la manera que sabemos es cuando lo fueron a presentar. ¿Qué fue lo que presentaron? Una familia rica presentaba un borrego, presentaba un chivo, pero los pobres, ¿qué presentaban? Una paloma. Entonces, como eran tan pobres, presentaron una paloma y Jesús creció pobre. Hermanos, el ser pobres no es nada de que avergonzarse. Lo que debe avergonzarse es si uno es pobre y trata de robar, hacer cosas ilegítimas para ganarse la vida. Eso es vergüenza, pero ser pobre no es vergüenza. Nadie debe avergonzarse por ser pobre. Y es posible que se trate de una boda con un presupuesto muy modesto, ¿verdad? Las personas que se estaban casando, no tenían mucho dinero. Y otra cosa muy interesante aquí, que quiero hacer énfasis. ¿Cómo se dirigió Jesús a su mamá? ¿Le dijo mami? ¿Le dijo mamá? ¿Cómo le dijo? Le dijo mujer. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, precisamente allí estaba Juan con Miriam, con María, y le dijo, mujer, ¿y ahí tu hijo?
hijo, he ahí tu madre. Cuando se la encargó a Juan para que la cuidara después de que él muriera. ¿Por qué lo llamaba mujer? La llamaba mujer para protegerla. ¿Para protegerla de qué? De la idolatría. ¿Verdad? Y es más, aún que hizo esto, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Elevó a María al lugar de Jesús y la llama corredentora. Oran a María, la adoran como una diosa, como la reina del cielo, que es una... La reina del cielo es un principado que adoraban desde antes. Lean en Jeremías. Dios condenó a Israel porque estaban adorando a la reina del cielo. Entonces Jesús no era una falta de respeto que le llamaba mujer, sino que lo hacía para protegerla, para que la gente no se idolatrara de ella. Y de todas maneras, ¿qué es lo que pasa en la Iglesia Católica? Que adoran, veneran a María. Eso, hermanos, es idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Nadie está al nivel de Jesús, de Yeshua. Nadie. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el hombre. Nadie más. Ninguna otra persona. Si alguien me está oyendo, no lo hago para atacarlos, no lo hago para subajarlos, sino solamente para decirles la verdad. Solamente en Jesús hay salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, por eso, a mí cuando estaba más joven, yo decía, ¿por qué le llamaba mujer a María? Si yo le digo eso a mi mamá, no me va bien. Pero Jesús la llamaba mujer. Entonces, la expresión, aún no ha llegado mi hora, significa que todavía no había llegado el momento para que Jesús realizara milagros públicamente y se declarara a sí mismo el Mesías. Los milagros, hermanos, que hizo Jesús tienen un propósito muy específico. Vamos a ver versos 5 y 6. Dice, su madre dijo a los que servían. Entonces, pues María conocía a Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo, oye, pues, gracias por decirme, pero ¿qué quieres? Y María nomás le dijo, se les acabó el vino. Y después de eso, ¿qué les dijo? Les dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, porque sabía que Jesús iba a hacer algo, ya lo conocía. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, quizás Miriam o María escuchó algo en el tono de Jesús que lo hizo saber que iba a hacer algo, ¿verdad? Ahora, estas 6 tinajas de agua, hermanos, no era cualquier cosa. ¿Ok? Escuchen esto. Cada tinaja contenía entre 20 y 30 galones de agua. O sea, eran las tinajas grandes. No crean que eran así a contenedores chiquitos. No, eran grandes. ¿Verdad? Para un total de 120 a 180 galones del mejor vino. Y acuérdense que la boda duraba 7 días, ¿verdad? ¿Cuánto vino se puede tomar en 7 días? Pues realmente hay invitados que se aprovechan, ¿verdad? Me recuerdo cuando nosotros nos casamos, invitamos a ciertas personas, ¿no? Pero cuando llegamos al lugar del banquete, Dios se había multiplicado, ¿verdad? Dios tomó lo poco y lo multiplicó y había bastantes personas. Entonces, hay personas que, pues, se aprovechan. Me vas a invitar, pues, me vas a dar de tomar y me vas a dar de comer. Y así es. Y entonces, estos tinajos, la tradición judía requería varios tipos de lavamientos ceremoniales. En esos tiempos lavaban todo. Esta purificación no solo incluía lavarse las manos, sino lavar las copas y las vasijas. Hay unos de los fariseos que se lavaban las manos cuando se iban de un alimento a otro. O sea, eran tan exagerados así que se lavaban las manos para todo. Se lavaban las manos para lavarse las manos. Era algo muy exagerado. Entonces, era algo muy importante para ellos.
Y dado que los caminos no estaban pavimentados y la gente usaba sandalias, se necesitaba agua para lavarse los pies. Entonces, cuando una persona iba y visitaba el hogar de otra persona, el siervo o la sierva traían agua y le lavaban los pies a los visitantes. Porque, pues, obviamente, si caminas con sandalias en una carretera no pavimentada, pues se van a llenar de polvo, de tierra. Entonces, en una boda judía importante, se requería una gran cantidad de agua. Vamos a ver ahora versos 7 y 10. Dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Pobres siervos, ¿verdad? O sea, no era cualquier trabajo. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala o maestro de ceremonias, podríamos decirle. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces, el maestresala o el maestro de ceremonias, en una boda judía, uno de los invitados actuaba como maestro de ceremonias, similar al encargado de la organización del banquete. Su equivalente moderno probablemente sería el jefe de los camareros. Esta persona se encargaba de acomodar a los invitados y de que la celebración transcurriera sin contratiempos. Y no sé si ustedes han visto, las bodas de los judíos son muy sofisticadas y tienen muchos simbolismos, ¿verdad? Y hay cierto orden. Entonces ponen a alguien encargado para que la boda vaya en el orden que debe de ir y que no haya contratiempos. Entonces, normalmente se servía primero el mejor vino, luego cuando el paladar de los invitados ya no era tan sensible, se servía el vino inferior. Pero este vino era tan bueno que el maestro de ceremonia se sorprendió al ver que servía al final de la celebración. Entonces, pónganse a pensar esto. Si Jesús no hubiera hecho ese milagro, hubiera sido una travestía, hubiera sido un horror para los que se casaron y los que estaban encargados. A lo mejor era el primer día de la boda y todavía faltaban 6 días sin vino. Entonces lo que hizo Jesús cuando hizo ese milagro, lo sacó de un gran lío. Y el maestro de ceremonias estaba diciendo, oye, pues, generalmente se sirve primero el vino bueno al principio, y después ya cuando están, como dicen por ahí, contentas las personas, entonces ya se sirve el inferior para que no puedan saber la diferencia. Pero tú serviste el mejor vino al último. Es muy extraordinario, muy extraordinario. Ahora vamos a ver versos 11 y 12. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces, el primer signo de su gloria divina, el Evangelio de Juan lo llama el primero de sus signos. ¿Por qué signos? Porque era una señal que manifiesta la gloria de Jesús de Yeshua e impulsó a sus discípulos a creer en él. Este es el primer milagro grabado en las Escrituras que hizo Jesús, convertir agua en vino, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, pues, ¿por qué no levantó un muerto? ¿Por qué no sanó a un cojo? ¿Por qué no le dio la vista a un ciego? ¿Por qué no limpió a un leproso? ¿Por qué el primer milagro de Jesús y Yeshua fue convertir el agua en vino? Bueno,
Como dice la escritura aquí, el primer signo de su gloria divina. El Evangelio de Juan lo llamó el primer signo y manifestó, les mostró a sus discípulos quién él era. Acuérdense una cosa, miren, nosotros cuando oramos por un enfermo, cuando oramos para echar fuera demonios, cuando hagamos lo que nos dice la Biblia, ¿cómo lo hacemos? En el nombre, no digo en el nombre de Eliel, sal fuera, ¿verdad? Porque me pasa lo que le pasó a los hijos de Seba en Hechos, ¿verdad? Me zarandean, el Señor me proteja. No, decimos, en el nombre de Jesús, sal fuera, o en el nombre de Jesús es salvo. Pero ustedes al leer los evangelios se dan cuenta que Jesús nunca decía, en mi nombre, sal fuera, ¿verdad? Nunca decía, en el nombre del Padre. No, ¿qué decía? Sal fuera. ¿Por qué? Porque lo hacía bajo su propia autoridad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cuando sanaba, no decía en mi nombre, decía, levántate, camina, sé hecho limpio, ¿verdad? Ve, tu fe ha causado que sea sana la persona. O sea, Él daba la orden. Cuando predicaba la palabra, la hablaba con autoridad, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Él es Dios. Lo que no comprendían los fariseos cuando venían a alegar con Él de la palabra de Dios, es que Él había escrito esa palabra. Él es el verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando Jesús comenzó a hacer sus milagros, eran señales de quién Él era. Y este milagro de convertir el vino en agua, el agua en vino, es una prefiguración del sacrificio de Jesús, de Yeshua. El agua de las tinajas de purificación se convirtió en vino, simbolizando la sangre de Jesús que limpiaría el pecado, conectando con la comunión de la cena del Pesaj o la cena de la Pascua. Nosotros celebramos la Pascua todos los años y ese es el contexto de cuando Jesús tuvo la Santa Cena con sus discípulos, ¿verdad? Y una de las copas que se toman durante la Pesaj es que la copa de la salvación, que representa ¿qué? La sangre de Jesús, de Yeshua. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces no nomás les estaba diciendo yo soy Dios, sino que les estaba diciendo, ¿sabes qué? Esto simboliza lo que voy a hacer por ustedes y lo que voy a hacer por la humanidad. Con Dios nada es accidental, nada. Si ustedes estudian el Antiguo Testamento y estudian los sacrificios y los artículos del templo y las medidas y los colores y las telas y todo lo que se usó en adoración a Dios, todo tiene su simbolismo. Todo tiene un significado. Nada, hermanos, es por accidente. Ni tu salvación, si me estás oyendo y tú eres hijo o hija de Dios, no es accidente. No fue, un día caminé y me tropecé y caí y encontré la salvación. No, es que Dios ya te había destinado desde antes de la fundación del mundo, que lo ibas a adorar. Y te amó tanto que dejó su trono en el cielo, se despojó de su gloria y dejó que los hombres sucios le pusieran las manos encima y lo mataran, pero lo hizo por amor. ¿Verdad? Cuando Pedro sacó la espada, Pedro, dice la tradición judía, que Pedro era un hombre muy grandote, era grande, alto y muy fornido, y era muy impulsivo. Y se acuerdan que Pedro era el que siempre, Señor, dice, si eso no cree en ti, yo sí voy a creer en ti. Así era Pedro, era muy impulsivo. Y cuando vinieron a arrestar a Jesús, pues fue Pedro el que sacó la espada y le cortó el oído al siervo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, guarda tu espada, dice. ¿No sabes tú que si yo quiero, puedo llamar 12 legiones de ángeles y me rescatan de eso? Y lo que no comprenden ellos, no comprenden muchos, es que a eso vino Jesús, Yeshua. A eso vino. Una vez escuché a un cardenal católico de muy alto rango y dijo, ¿sabes qué? Si Jesús hubiera tenido un partido de, ¿cómo se llama? De relaciones exteriores mejor, no le hubiera pasado nada.
Digo, ¿cómo es posible que una persona religiosa que se dice que ministra y sirve a Jesús no comprenda que Jesús a eso vino? ¿Verdad? Y él dijo, nadie me quita mi vida. Dijo, yo la doy. ¿Verdad? Porque Él es Dios. Entonces, este milagro que hizo estaba prefigurando de que como en 3 años aproximadamente, Él iba a derramar su sangre por la humanidad. Qué hermoso eso. Qué hermoso. Y también significaba la transformación y nuevo pacto. Marcó el paso de las antiguas leyes judías de la purificación. Eso de las aguas y eso representaba lo viejo. El querer lavar los pecados con agua. Y la vida nueva y la gracia que se encuentran en Jesús, en Cristo, el vino, lo que significó una vida nueva espiritual. En otras palabras, se fue de el simbolismo, el agua, a lo verdadero, la sangre. Y solamente, hermanos, por la sangre de Jesús pueden ser borrados los pecados. Hebreos 9:22 dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso habla de lo terrible que es el pecado, hermanos. En estos días hay muchas iglesias, no todas, obviamente, donde ya no se predica el arrepentimiento, ni se predica el perdón de los pecados. Y es más, el mensaje que dan estas iglesias falsas es de que puedes, ¿hiciste la oración de ser salvo? Puedes vivir como quieras. Puedes pecar, no tienes que cambiar tu vida y de todas maneras te vas a ir al cielo. Eso es el mensaje. Si no me creen, no tienen que ir muy lejos, métanse a YouTube y miren algunas de estas iglesias falsas. Y lo que pasa, hermanos, cuando hacemos eso, cuando vivimos en pecado deliberado, estamos pisoteando lo que hizo Jesús, Yeshua, por nosotros. Es lo que estamos haciendo. Y esa actitud, obviamente, es algo que viene del infierno. Y en nuestra sociedad, especialmente aquí en Estados Unidos, lo que antes era vergonzoso, lo que antes era pecado, ahora ¿qué hacemos? Lo celebramos, ¿verdad? Y los malos somos los que hablamos en contra del pecado y los buenos son los que lo celebran, lo abrazan. Estamos en esos días, dice, hay del que llama lo bueno malo y lo malo bueno. Lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Y estamos en esos tiempos. Pero Jesús vino a mostrarnos con este milagro, ¿sabes qué? Ahora viene el verdadero perdón. Voy a derramar mi sangre y por fe mi sangre va a borrar los pecados. ¿Cuántos hemos pecado? ¿Verdad? Una vez un predicador dice, ¿cuántos han echado mentiras? Dice, y los que no levantaron la mano están echando mentiras. ¿Verdad? Porque todos hemos pecado, hermanos. Por eso vino Jesús. Entonces, volviendo a ese cardenal, entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Yeshua? Él vino a salvar al mundo de sus pecados y que tuviéramos una relación muy íntima con Él, hermanos. ¿Sabes que Jesús Yeshua está más deseoso de tener una relación contigo que tú con Él? Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere caminar contigo todos los días, ¿verdad? Pero tuvo que pagar ese precio terrible para que ahora nosotros tuviéramos comunión con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo, pero Él por medio de su sangre, ¿ahora qué? Nos acercó, ¿verdad? Y ahora podemos venir con el Señor y le podemos pedir lo que queramos, porque Él es nuestro Padre, por medio de Jesús, por medio de Yeshua.
Entonces, ese milagro significaba pasar de lo viejo a lo nuevo. Y también vino a traer superabundancia y alegría. Jesús proporcionó el mejor vino. Escuchen esto. No solo la cantidad suficiente, demostrando la gracia generosa y desbordante de Dios y convirtiendo un posible desastre en una alegría abundante. Entonces, miren, Dios, hermanos, no nomás nos ha dado lo que necesitamos, sino que nos ha dado lo mejor. ¿Saben ustedes que nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos una posición que nadie más tiene? Ni los santos del Antiguo Testamento, ni el rey David, ni al que quieran ponerle el dedo, ni los que van a ser salvos en la tribulación. ¿Saben qué? Nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? En el Antiguo Testamento, o eras un rey o eras un sacerdote, no podías ser los dos. ¿Se acuerdan los reyes que se salían de su lugar y querían hacer sacrificios sacerdotales? ¿Qué les pasaba? Dios los castigaba. Como ese rey, no me recuerdo su nombre, pero le pegó una terrible enfermedad porque quería hacer el trabajo del sacerdote. Pero nosotros, los creyentes, somos reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Entonces, si eres un rey y una reina, ¿qué implica eso? ¿Qué implica? Que vas a reinar sobre algo, ¿verdad? Significa que vas a estar encargado de algo. ¿De qué vas a estar encargado? Pues cuando regresemos con Jesús, con Yeshua, y establezca su reino milenario en la tierra, nos va a dar gente y nos va a dar una porción de tierra para reinar. La Biblia dice que vamos a reinar con él. Hay personas que se llevan alegando, no, pues que yo voy a pedir Hawái o el mejor lugar para reinar. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús regrese, Él va a restaurar toda la tierra. No va a haber desiertos, no va a haber clima extremo. Va a ser perfecto. Entonces, donde te pongan, ahí va a estar muy bien. Entonces, vamos a reinar sobre personas. Pónganse a pensar en eso. Ahora, también somos sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? El sacerdote es el que dirige las personas a la presencia de Dios. Ese es el trabajo del sacerdote. Entonces, nosotros vamos a reinar sobre las personas, pero también les vamos a enseñar sobre Jesús, sobre Yeshua, y los vamos a dirigir al Señor, porque también en el milenio la gente va a recibir o va a rechazar a Jesús, a Yeshua. Entonces, ponte a pensar eso. Dios nos dio lo mejor. No nomás nos dio la salvación, sino que también nos puso en una posición increíble. Y déjame decirte esta mañana, no lo tomes a la ligera. No lo tomes levemente, porque es algo sagrado, pero es algo hermoso, ¿verdad? Esa posición. En este mundo nadie nos conoce. Menciónale mi nombre al presidente Trump y ni siquiera va a pensar ni 2 segundos, sino que se va a poner a hablar de sus asuntos, ¿verdad? Nadie nos conoce. Nos conoce nuestro círculo donde andamos, pero es todo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En el cielo somos famosos. Menciona el nombre de Fernando Valdión en el cielo y dice, oh sí, conocemos a Fernando, un siervo de Dios. Recibió al Señor a tal fecha y su nombre está escrito en el libro de la vida y lo estamos esperando, ¿verdad? Somos famosos en el lugar más importante, tenemos lo mejor. Esta tierra se va a acabar. Todo en esta tierra, no importa qué tan poderoso, qué tan rico, no importa, se va a terminar, se va a acabar. El sistema mundanal se va a acabar. Los reyes, los gobernadores se van a acabar, los gobernantes. Pero nosotros tenemos lo mejor, tenemos una posición futura, eterna, ¿verdad? Si mencionan mi nombre en el cielo, ahí sí me conocen. Pero aquí en la tierra, ni el de la esquina me conoce, ¿verdad? Porque este mundo no es nuestro hogar. Y lo que Jesús Yeshua hizo por nosotros es que nos dio esa superabundancia y alegría de que ahora somos reyes y sacerdotes. ¡Wow! ¡Qué privilegio!
¿Sabes tú que hay un lugar en el cielo reservado para ti? Vamos a celebrar las bodas del Cordero y hay una mesa, solo Dios sabe qué tan larga, y ahí está un nombre. Ahí está tu nombre. ¿Y sabes qué? Nadie más se puede sentar ahí. No puede llegar un ángel, ni Miguel se puede sentar en tu lugar. ¿Por qué? Porque es tuyo. Es un lugar que Dios tiene reservado para nosotros y algún día vamos a llegar y vamos a estar con Él para siempre. Lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Nos dio la alegría y la superabundancia, convirtió el agua en vino, demostrándonos que va pasando lo viejo a lo nuevo y es mejor, el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Creación y poder. El milagro fue también una demostración de poder sobre la creación. Similar al relato del Génesis, que mostraba a Jesús como Dios el Creador, capaz de transformar la materia misma. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. Estábamos orando esta mañana. Y, hermanos, convirtió el agua a vino. El vino, el proceso del vino, ustedes saben que tarda tiempo, ¿verdad? Tienen que sembrar los viñedos, después cuidan, los cuidan, los riegan, les echan agua y llega el momento en que piscan la uva y después los llevan. ¿Cómo se llama ese lugar donde pisotean las uvas? ¿No se recuerdan? Un lagar, me parece. Los llevan a los lagares. Bueno, esto es en el tiempo antiguo. Pisoteaban las uvas, salía el jugo y luego los ponían en contenedores de piel y lo dejaban fermentar hasta que se convertía en vino. Mucha gente dice, no, era jugo, hermano. Hermanos, en ese tiempo no había refrigeradores, ¿verdad? La fruta, el jugo se fermentaba pronto porque no había refrigerador. Ahora, pues podemos ir a la tienda y compramos jugos de todo tipo porque tenemos refrigeración, pero en ese tiempo no había. Y por eso era el proceso de la fermentación. Se convertía en vino y entonces ya la gente lo disfrutaba. Pero Jesús hizo algo increíble. Se brincó todo eso y del agua la convirtió en vino. ¿Y saben qué? No le dijo, te ordeno que te conviertas en vino. Cuando obedecieron los siervos que echaran agua en los tinacos, ahí fue donde pasó el milagro. ¿Quién puede explicar eso? Entonces, ahí Jesús Yeshua les demostró que Él es el creador del universo y que a Él se sujetan los elementos físicos. A Él se sujeta la materia, el tiempo, el espacio. Se sujetan todas las cosas. Porque Él fue el que pronunció, dijo, sea la luz, y fue la luz. Comenzó el tiempo. Comenzó la materia. Y Jesús demostró su gran poder. ¡Wow! Qué tremendo haber vivido en esos tiempos, ¿verdad, hermanos? Pero corríamos el peligro de no recibir a Jesús, ¿verdad? Pero ellos fueron testigos del poder de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús enseñó a la gente a centrarse en Él, en Jesús, el vinicultor, o sea, el creador del vino. En lugar de enfocarse en el producto, en el milagro, lo que señala la importancia de una relación profunda con Él. En otras palabras, no anden correteando los milagros. Hay personas que escuchan, oh, mira, está pasando acá y ahí van para allá. ¿Sabes qué? Pasó algo acá, ahí van para allá. Están cayendo diamantes acá. Vamos a ver si nos hacemos ricos y van para allá. No, hermanos, tenemos que seguir nuestra relación con el Creador. Y que los milagros, las señales nos sigan a nosotros a causa de nuestra relación con Jesús, con Yeshua. Tenemos que poner las cosas en orden. No debemos andar correteándote los milagros, sino correteando a Jesús, a Yeshua. Amén. Entonces, en esencia, el milagro no consistió simplemente en convertir el agua en vino, aunque fue algo glorioso, sacó de vergüenza a los que se casaron, al maestro de ceremonias, sino en revelar la identidad de Jesús como el Hijo Divino de Dios. Además, miren, Jesús es Dios.
Muchos dicen que es un gran profeta, que es un gran maestro, que esto y otro. Sí, Él fue todo eso. Pero más importante, Él es Dios. Él creó ese madero donde lo colgaron. Él creó ese árbol. Él creó el material que usaron para clavarlo, los clavos. Él creó todo. Es tremendo ese pensamiento, ¿verdad? Y muy importante, Él nos ama a nosotros de un amor que realmente no podemos comprender. El salmista escribió y dijo, ¿quién es el hombre para que hagas en memoria? ¿Quiénes somos nosotros? Pues no sé, pero como cantamos ahora esta mañana, ¿cómo dice el canto? Te doy gracias que en mi vida estés. ¿Cómo dice tu nombre levantaré? Me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés. Qué hermoso, ¿verdad? Que Jesús Yeshua, el creador del universo, habita en nosotros. Y Jesús es capaz de transformar las viejas costumbres en una vida nueva. Dios nos está cambiando, hermanos. Llena nuestras vidas de alegría y abundancia a través de su sacrificio y su gracia. Y Dios nos está cambiando. Nosotros no somos las mismas personas que éramos 5, 10, 15 años atrás. No debemos ser las mismas personas. Porque el Señor nos va a lo que se llama el proceso de la santificación. Nos va cambiando, ¿verdad? Nos va cambiando y el propósito es de llegar a ser más como Jesús, como Yeshua. Todavía hay mucho trabajo, créanme, ¿no? Todavía el Señor necesita trabajar con mi vida aún más, pero en su fidelidad Él lo está haciendo. Él nos está cambiando. Y hay que dejarlo, ¿verdad? Hay que dejarlo. Y duele. Es como el proceso del diamante. Cuando toman un diamante, ¿cómo está el diamante? Es una piedra fea, ¿verdad? Negra, fea. Pero ¿qué pasa? Lo toman y empiezan a cortarla. Y el cortar el diamante representa el proceso de la santificación. El Señor empieza a podarnos, ¿verdad? Como el árbol. Y ya como duele, ¿verdad que duele? Y está quitando en nuestras vidas las cosas que nos impiden una relación más íntima con el Señor. Y luego ya que cortan la piedra, llega el momento en que la pulen. Y ahí es donde empieza a sacar el brillo del diamante, ¿verdad? El Señor comienza a pulir nuestras vidas por el proceso de la santificación. ¿Y qué pasa? Empezamos a brillar. Mira, esta persona no es la persona iracunda que era antes. ¿Te acuerdas cómo era enojona? Pues mira, ahora es bien tranquila. ¿Qué pasó? O mira, a esta persona le encantaba ir a las cantinas y se emborrachaba, tenían que cargarla, llevarla a la casa. Y ahora mira, dice que ni siquiera toma. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Esta persona era amante del dinero y lo único que pensaba era en salir a hacerse rico o rica. Y ahora mira, está sirviendo a los pobres. ¿Qué pasó? El proceso de la santificación, ¿verdad? Y es un proceso y tenemos que permitirle al Señor que lo haga. Y duele, sí, pero al final salimos brillando como el diamante. Y el proceso comenzó cuando Jesús les demostró por medio de este milagro a la gente, mira, a esto vine. Vine a que mi sangre borrara sus pecados y que tuvieran una relación con Dios. Entonces, hermanos, nunca tomemos eso a la ligera. Nunca pensemos que podemos vivir nuestra vida en pecado y estar en bien con Dios. El mismo Juan lo escribió. Dice, el que dice que no peca, dice, está mintiendo y la verdad no está en él. Y el punto es que debemos de renovar nuestra relación, pedirle perdón por nuestros pecados todos los días y pedirle que su sangre preciosa nos siga lavando y purificando y cambiando. Además, miren, todos tenemos luchas. Todos. Todos batallamos con algo, ¿verdad? Si alguien dice no, está echando mentiras.
Hasta la persona que usted piense que es más santa o que se la lleva ayunando, orando, lo que sea. Hermanos, esa persona lucha con algo pecaminoso, ¿verdad? Pero por eso debemos de poner nuestra confianza en Jesús, en Yeshua, y pedirle que nos dé la victoria, que nos ayude. Señor, ayúdame. Señor, tengo muchos problemas con la bebida y siento que quiero caer. Llévaselo al Señor. Señor, soy tan tentado con la pornografía, eso, llévaselo al Señor. Dios no va a decir, oh, sucio, apártate de mí. No, Él te va a ayudar, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea tu problema, ¿verdad? Lo que dije son solamente ejemplos. Hay tantas otras cosas con que luchamos, pero el punto es de que el Señor no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Va a estar con nosotros. Y ese mismo Jesús que intervino en esta boda, es el mismo que está interviniendo en tu vida, convirtiendo lo viejo a lo nuevo, lo sucio a lo santo, la inmundicia a lo purificado, porque así es el Señor. Y un día nos va a llevar a vivir con Él, y ahí nadie nos va a quitar ni nuestro lugar, nadie nos va a quitar nuestra corona, nadie nos va a quitar nuestra mansión, nadie nos va a quitar todo lo que el Señor nos ha prometido, nadie nos va a quitar. Y vamos a estar sentados a la mesa con el Señor, reinando con Él y adorándole por toda la eternidad. Entonces, ¿qué? Adelante, 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 adelante. El Dios de los milagros está con nosotros. Y Pablo dijo, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesús y Yeshua nuestro Mesías. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a ayudar a que lleguemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra santa. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Te damos gracias por amarnos tanto. Te damos gracias por ser tan fiel. Te damos gracias porque eres lleno de gracia, Señor. Has derramado tu gracia y tu misericordia sobre vosotros. Ahora te pido, Señor, que este día nos despidas solo por todo el que me está escuchando. Si no te ha entregado su vida, Señor, que te la entreguen. El que esté apartado de ti, que se regrese a ti, Señor. Y que los que seguimos en tu camino, que sigamos perseverando. Oro por todas las necesidades, enfermedades, problemas financieros, problemas de relación. Señor, pido que tú obres en esa situación y que tú nos sigas guardando, Señor, ayudando a permanecer en ti y seguir adelante. Te amamos, te glorificamos y te damos gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga a todos. Pasen una semana gloriosa. Si les gustan los mensajes, por favor, hagan el like, compártanlos con otros para que la palabra salga y personas sean más bendecidos. Y Dios les bendiga y tengan una semana gloriosa. Disculpen, la bendición. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus finanzas, tu trabajo, sobre todo lo que Dios te ha dado y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom. Amén.